Hola, cordial saludo familia ateneísta, quien les habla su profesor Snyder Castañeda, profesor encargado del área de tecnología informática con el área inglés. A través de su WhatsApp se les enviaron dos guías, la guía número 1, la cual sería guía número 1 inglés periodo 1 y guía número 1 informática periodo 1, como también se les envió lo que es la guía número 2 inglés periodo 1 y guía número de informática periodo 1, ¿no? Vamos a hacer una pequeña explicación o aclaración sobre el tema de la guía número 1 inglés periodo 1, ¿de acuerdo? Vamos a observar que allí, bueno, aquí hay una descripción sobre los objetivos que se va a trabajar en la guía número 1 inglés periodo 1, ¿no? Vamos a ver un nuevo tema que allí serían sobre los verbos modales, ¿no? ¿Cuáles serían nuestros objetivos? Vamos a utilizar los verbos modales como el verbo can y el verbo could. ¿Listo? De acuerdo a las indicaciones, dice que aquí hay digamos, un diálogo entre dos personas en la cual han utilizado el verbo can. Es importante que el verbo can al traducirlo al español significa poder, ¿no? Les recuerdo que los verbos son acciones que terminan en ar, ir, correr, caminar, reír, saltar, bailar, ¿cierto? Jugar, son verbos que son acciones. En este caso vamos a ver el verbo can. Por lo tanto, es un diálogo. Les sugiero que por favor utilicen diccionarios de inglés para poder empezar a interpretar lo que dice en este diálogo. Obviamente ese diálogo lo que se refiere es al uso del can, ¿sí? Si en cada oración podemos detallar, mire que en cada una de ellas es el verbo del can, ¿sí? El concepto dice que el verbo can se expresa habilidades o capacidades, ¿no? Ejemplo, yo puedo nadar, pero yo no puedo esquiar, ¿sí? Es un ejemplo allí detallado. En el verbo can se puede utilizar, por ejemplo, la forma afirmativa negativa. Utilizamos en esta columna los pronombres como el I, you, she, he, its, we, they. En este caso, I can speak French. Yo puedo hablar francés. En la forma negativa sería yo no puedo hablar francés, con cada uno de los pronombres. La interrogativa. La interrogativa sencillamente tenemos que detallar es que el verbo can va al inicio de la oración y se preguntaría, ¿can I speak French? ¿Puedo yo hablar francés? Esa es la pregunta, ¿no? Aquí tenemos nuestro vocabulario, daddy, papi, everything, todo, y mommy, mami, ¿no? Pues con palabritas que de pronto como para poder recordar allí. Tenemos un taller allí, cambia las oraciones dentro de la forma negativa, ¿no? Si nosotros nos detallamos, por ejemplo, aquí está en la forma afirmativa, que es I can ride a bicycle, o sea, que yo puedo manejar una bicicleta. La forma negativa, ¿cómo sería? Mire la forma negativa, I cannot. Podemos utilizar la contracción del cannot, esto significa no puedo, o can't, es lo mismo, significa no puedo. Esa es la contracción con el apóstrofe. Entonces, la forma negativa es sencillamente, es muy fácil. Podríamos utilizar la respuesta indicada allí, sería de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces, la forma negativa sería en mayúscula el pronombre con el verbo I can not ride a, se conserva la misma estructura de la oración de arriba, ¿cierto? Ese podría ser una posible respuesta, o si no, con el apóstrofe, que también sería lo mismo, con el apóstrofe I cannot, ¿cierto? Cualquiera de esas dos maneras daría lo mismo, ¿no? Con cada una de ellas responde las siguientes preguntas. ¿Qué lenguaje tú puedes hablar? ¿Cierto? Hay que responder las preguntas allá en inglés, muchachos. Lo que yo únicamente pido es que lo que está en espacio blanco es lo que ustedes tienen que llenar, y una vez que lo llenen le toman fotos, evidencias y me lo envían a mi WhatsApp privado. ¿Listo? Complete las siguientes oraciones con can o can not. ¿Listo? O can, ¿cierto? Por ejemplo, las jirafas pueden o no pueden cantar, entonces ustedes de manera lógica contestarán allí, ¿no? Diga si es verdadero o falso. Los bebés pueden o los bebés no pueden leer. Ustedes mirarán si es verdadero, colocan F, si es falso, T.
En este taller no presencial dice que completa las siguientes oraciones con can o que no. Entonces, ustedes utilizarán acá, por ejemplo, el can, pero teniendo en cuenta el tipo de pregunta, ¿no? Entonces, si es can, ¿puede él leer la letra con mis gafas? ¿Puede leer la letra con mis gafas? Entonces, por lógica, hay que utilizar el can o el que no, de acuerdo a la pregunta y el contexto de la oración y lógica de la oración. ¿Listo? Escriban qué ellos pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, este señor, que puede hacer, él puede que pintar, ¿no? Entonces, de qué manera van a contestar acá, escriban qué ellos pueden hacer. Entonces, él puede pintar, ¿no? Entonces sería, él puede pintar, drown o pintar, ¿no? Verbo pintar, drown. Otro ejemplo también podría ser, allí sería en jugar fútbol, ¿no? Bueno, coloquemos de jugar fútbol allí. Él puede que play, ¿no? Soccer, ¿no? Entonces sería él puede jugar soccer o fútbol. ¿Listo? Sería la respuesta allí. Él puede jugar fútbol. ¿Listo? Con cada uno de ellos de acuerdo a las acciones. Listo, ahora vamos a ver lo que es el nuevo verbo, que es el del cool. Podría, ¿no? Aquí también es digamos, un texto en la cual se hace uso del cool. Les sugiero que por favor utilicen el diccionario de inglés o apoyo de algún traductor, ¿no? En línea también puede servir, ¿no? Pero les sugiero que utilicen el diccionario de inglés. El concepto dice que el cool es la oración, ¿cierto? Es el pasado de la oración del can, ¿no? Primera instancia. Entonces el verbo can del poder y el cool podría, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que cómo pudo, ¿no? Un pobre ciego niño lograr ser una estrella, ¿no? Otro ejemplo es que ella no pudo tocar ningún instrumento, no pudo, ¿cierto? Entonces el verbo pasado de poder. ¿De acuerdo? Dice que nota que you can, puedes usar el could para hablar acerca de posibilidades, ¿no? Posibilidades, como puede o como no puede, ¿no? En esta la oración que el could no es el pasado de algunas oraciones de que, ¿no? Pues allí muestran que de pronto nosotros no podemos, no podríamos, ¿no? No pudimos vivir en qué, en dónde, en el sol todo el día, o tú no puedes, podría ir a pescar, ¿no? Ok, de acuerdo aquí nuestro vocabulario, blind, ciego, ¿cierto? Palabras que de pronto podemos retroalimentar allá y aprender, ¿no? En este taller dice que complete las siguientes oraciones con cool o cool down, de acuerdo a la siguiente estructura de oración. Por ejemplo, él lee cuando él tenía 5 años, ¿no? Entonces, si por lógica, si usted cree que un niño a la edad de 5 años pudo leer o no puede, entonces usted verá, de acuerdo a la pregunta, pueden colocar así es cool o cool down, ¿cierto? De acuerdo a la lógica, ¿no? En cambio, las oraciones de la forma pasada usando algún tipo de referencia, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, yo puedo leer rápido, pero entre paréntesis dice que es un hombre joven. Entonces, ¿cuál sería? Utilizando la forma pasada del verbo cool, en este caso, del verbo que en este caso sería cool, ¿no? Por ejemplo, yo pude, ¿no? Obviamente lo estamos convirtiendo en pasado. Yo pude leer, ¿cierto? Rápido cuando yo fui un hombre joven. Entonces, ¿qué significa? Entonces, vamos a convertir el verbo que al verbo pasado. Entonces, aquí, ¿cuál sería nuestra como ejemplo de respuesta? Entonces, sería mayúscula el pronombre yo, could, ¿no? Yo pude manejar una bicicleta.
bicicleta, ¿cierto? Una bicicleta. Cuando yo, ¿cierto? Mayúscula el pronombre, cuando yo tenía, ¿cierto? El verbo was, cuando yo tenía 7 years old, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, aquí estoy utilizando el verbo pasado del verbo can, que sería el verbo could. Yo pude manejar, mire que aquí se conserva la misma estructura de la oración, pero entre paréntesis debemos convertirlo, el mismo ejemplo de la A, cuando yo tenía 7 años. ¿Listo? Ok, así sucesivamente con cada uno de ellos. ¿Listo? Acá, en este siguiente ejemplo, por ejemplo, el año pasado Sally, entonces tenemos una gráfica que Sally dice el año pasado y este año. Sally el año pasado corrió 100 metros, 14 segundos, y este año corrió, o sea que mejoró el tiempo 3.5 segundos. Corriendo 8000 metros, el año pasado Sally corrió 2 minutos con 40 segundos y este año 2 minutos con 30 segundos mejoró el tiempo. El año pasado Sally saltó 5 metros y este año Sally saltó 5 metros con 20 centímetros, o sea que va mejorando. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a utilizar la siguiente respuesta. Sally, ¿qué hizo? Sally el año pasado, ¿qué hizo? Vamos a convertirlo en ¿qué hizo? Saltó, ¿no? Entonces sería pudo, ¿no? Could. El año pasado Sally pudo, ¿qué? Saltar, ¿no? Pudo saltar. ¿Qué? Pudo saltar 5 metros. Ahora ella, ¿cierto? Ahora ella ¿qué? Ahora ella, ¿qué hace? Sally este año, ¿qué? Puede, ¿no? Entonces aquí sería puede. Entonces aquí sería el verbo que. Puede saltar, ¿no? Puede saltar 5 metros con 20, ¿listo? O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que primero ustedes van a utilizar el verbo pasado, ¿sí? El verbo pasado de could. Y aquí van a utilizar el verbo irregular, ¿no? El verbo irregular en este caso sería el verbo presente, ¿no? Del verbo que, ¿no? Entonces, con cada uno de ellos, nosotros vamos a contestar allí, ¿sí? Ok, eso sería en cuanto en esta primera guía. Vamos a ver ahora la guía de informática. En esta guía de informática vamos a ver la introducción sobre el tema de Microsoft Excel, de la suite de Microsoft Office, en este caso Excel, los temas que se van a ver allí, todo esto es de contenido, de información, las gráficas, traté de colocarse las gráficas allí para que sea más ameno, qué es una columna, qué es una celda, ¿cierto? Para qué sirven cómo se crea un nuevo archivo, un nuevo libro, cómo se guarda, los tipos de operaciones que podemos realizar allí, sumar, restar, multiplicar, dividir, para qué sirve cada barra de herramienta, ¿de acuerdo? Todo esto lo estoy plasmando allí en esto es de carácter de información, ¿listo? Realmente a mí lo que me interesa es que ustedes en esta guía vayan a contestar prácticamente las 3 últimas páginas, ¿no? En esta guía van a contestar las 3 últimas páginas de este libro, en la cual van a contestar, escriba dentro de la flecha el número que corresponda. En este ejemplo, como en un computador con Windows 7 podemos abrir Microsoft Excel. En este caso, cuál sería el numeral, si es primero, segundo, tercero,
o si este sería primero, segundo, tercero, ese sería primero, segundo, tercero, o primero, segundo, en fin, ¿cuál sería el procedimiento correcto? ¿Dónde está esa información respuesta? Esa información está obviamente aquí mismo dentro de toda esta información plasmada en este número guía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que leer, ¿cierto? Leer y comprender lo que dice allí, ¿de acuerdo? Leer lo que dice allí, por ejemplo, en la primera respuesta, nos damos cuenta en la gráfica que, mira, aquí está la respuesta, ¿no? Entonces allí hay que leer y comprender bastante, muchachos, con cada uno de ellos, ¿listo? Le toman foto a las 3 últimas hojas de estas, lo imprimen, de pronto lo imprimen y luego lo resuelven allí mismo y me lo envían a mi WhatsApp, ¿de acuerdo? Ok, en la segunda guía, vamos a ver la guía número 2 de inglés, periodo 1, aquí algo la descripción. Vamos a ver un nuevo verbo allí que es must, que significa debería, ¿no? Prácticamente es el uso de, dice que el verbo must de esto se debe usar para qué, más que todo para obligaciones, prohibiciones, leyes, reglas, documentos, ¿no? Por ejemplo, los pasajeros no deben, ¿cierto?, hablar, los pasajeros no deben hablar mientras manejan, los pasajeros, ¿no? No deben hablar mientras manejan, ¿qué? Mientras manejan, ¿no? Porque eso, ¿qué puede ocurrir? ¿O cuáles son las causas? Porque estos se pueden distraer su atención mientras el vehículo está en movimiento, ¿no? Entonces allí hay le están, digamos, dando que debería, ¿no? Porque si no lo hace, entonces va a ocurrir una distracción allí, ¿cierto? Y acá tú no debes manejar bajo los efectos de la influencia de las bebidas o de las drogas, ¿no? Porque puede ocurrir un accidente, ¿no? El verbo must debería se utilizan con los pronombres I, you, we, he, she, it y they. En este caso vamos a aplicar también para el verbo should, ¿cierto? Y para el verbo have, ¿cierto? Has to, listo. Entonces, en este caso vamos a utilizar el verbo must, que es el verbo deber, ¿no? Deber, ¿no? Verbo deber. Yo, por ejemplo, en este caso, yo debo ir a parar. Tú debes ir a parar con cada uno de ellos. Nosotros debería ir a parar. Él debe parar, ella debe parar, esto debe parar y ellos deben parar, ¿no? Por ejemplo, tú debes, aquí, bueno, es una manera de organizar, ¿no? Tú debes ir a hacer su trabajo en casa, ¿no? Es una obligación allí que están diciendo. Como vuelvo y le digo, el verbo deber se usa para obligaciones, prohibiciones, leyes, reglas, documentos, ¿no? Aquí tenemos un ejercicio que hay que resolver. Realmente hay que llenar lo que está en espacio en blanco, que es lo que yo necesito. Y una vez que lo llene todo eso en el espacio en blanco, le toma foto y me lo envía a mi WhatsApp privado, ¿listo? Dice que escriban las oraciones con la siguiente información. Usen must, deber, ¿no? Por ejemplo, hay que tener en cuenta la regla de aquí, ¿no? De este box, de esta caja. Es que la regla dice que primero utilizamos el pronombre y luego utilizamos el verbo deber, ¿no? En este caso, entonces, analizando, si nos damos cuenta, hay que utilizar el must, ¿no? Pero primero vamos a utilizar, es identificar el verbo, el pronombre, ¿no? En este caso, los pronombres, mire que los pronombres ya lo identifiqué, lo tengo aquí. Donde está un pronombre, Baltimore, estamos refiriendo de él, ¿cierto? Mary y Jane, estamos refiriendo de ella, y pronombre you. En este caso voy a resolver la primera. En este caso sería la siguiente. Entonces el primero sería el pronombre tú más que, usando el must, ¿no? Tú debes, ¿qué deberías terminar? ¿Qué? Tú debes finish, ¿cierto? Tú debes finalizar, ¿qué?
Este trabajo, ¿qué debería terminar? Este trabajo, ¿cuándo? El viernes. Free day. Punto, listo. Aquí falta la F mayúscula. Free day, listo. Tú debes finalizar este trabajo el viernes, listo. Aquí es punto, ¿no? Punto, listo. Ya tenemos la primera, entonces así sucesivamente con cada una de ellas. Ahora, este ejercicio completa elaboraciones. Usa el MUS más uno de los siguientes verbos. Entonces, por ejemplo, primero identificar qué dice la oración, todo esto en inglés, tratar de entenderlo y comprenderlo y pasarlo al español, obviamente utilizando nuestro diccionario de inglés. Por lo tanto, en la primera oración debo identificar qué es ser, comprar, ir, ayudar, leer, teléfono, lavar, leer, bueno, en fin, hay unos verbos acá, ¿no? Que debo utilizar, debo pasar algunos de estos verbos, los debo pasar en los espacios que están en blanco, ¿no? Por ejemplo, si tú crees que go back, entonces colocar go allí. Si tú crees que ir back, entonces sería ir allí, ¿listo? Utilizar el primer ejemplo, we, entonces nosotros, espacio en blanco, ¿cierto? ¿A qué? Al banco hoy. Nosotros no tenemos ninguna moneda. Entonces lo más lógico es tratar de utilizar alguno de estos verbos que encaje y concuerde con esta oración. Entonces, ya una vez que haya identificado los verbos y lo haya traducido al español, el más acertado de este verbo acá, pero obviamente nosotros utilizando el mus más alguno de esos verbos de nosotros, ¿cuál sería la respuesta aquí? Entre nosotros, mus, nosotros debemos, ¿qué? ¿Qué debemos hacer? Ir. Mire que ya estamos utilizando el verbo ir. Nosotros debemos ir al banco hoy. Nosotros no tenemos ninguna moneda. Mire que si hay una concordancia y obviamente acabo de utilizar el recurso go y obviamente es el recurso que lo estoy llevando allí y obviamente utilizando aquí usando el moods, que es exactamente lo que tengo acá, ¿no? Allí utilizando el moods. ¿Listo? Es exactamente lo que tengo aquí con el moods, ¿de acuerdo? Así sucesivamente con cada uno de ellos. Ahora vamos a ver el should, que si nosotros vamos a mirar el should, dice el should es usado para aviso, ¿no? Dice que esto es indicado que el speaker piensa que esto, bueno, aquí más que todo son para aviso. Lo mismo que con el moods, ¿no? Lo mismo que con el moods, aquí tenemos un box, una caja donde estamos utilizando los pronombres, estamos utilizando el verbo debería, ¿no? Ir allí, por ejemplo, yo should, debería ir allí, ¿no? Tú deberías ir allí, ella debería ir allí, él debería ir allí, esto debería ir allí, nosotros debería ir allí, nosotros debería ir allí, ellos debería ir allí, ¿no? En la negación se utiliza el shouldn't o should not. El shouldn't es para la contracción con el apóstrofe o should not sería de la manera larga, ¿no? La manera full, completa. Cualquiera de los dos es lo mismo en la negación, ¿no? Vamos a utilizar este ejercicio de completa elaboración. Use el should más uno de los siguientes verbos, ¿no? Casi parecido igual al ejercicio anterior. Dice que cuando tú, obviamente, le reitero, hay que utilizar el diccionario español para poder utilizar esto o apoyo de las TIC, de algún traductor online. ¿Listo? Voy a colaborarle con la A. Con la A dice lo siguiente: cuando tú juegas tenis, tú rayapiso, espacio en blanco, la bola, ¿no? Entonces, de acuerdo a los verbos que indica acá, debo utilizar qué tipo de palabra voy a llevar para acá en este espacio en blanco. Entonces, cuando tú juegas tenis, tú, te voy a utilizar should, ¿no? Entonces, la respuesta sería de la siguiente manera. Cuando tú juegas tenis, ¿tú qué? Tú, should, ¿no? Tú deberías, ¿qué? Cuando tú juegas tenis, tú deberías, ¿qué? Llevar, podría ser una alternativa, que llevarse, que es wear, ¿cierto? Llevar balón.
Claro, cuando tú juegas tenis, tú deberías llevar balón. Entonces, una de las posibles respuestas y lógicas sería esta, ¿no? Limpiar, ir, leer, visitar o WhatsApp o mirar. No creo que sería lógico, ¿no? Pero la A sí sería concordancia y sería la respuesta correcta, ¿no? Cuando tú juegas tenis, tú utilizamos, aquí estamos utilizando, estamos utilizando el should y estamos utilizando el verbo, ¿no? Allí estamos utilizando el verbo wear, ¿listo? Así sucesivamente con cada una de ellas. Ahora, complete las siguientes oraciones usando la información de la siguiente box o tarjeta, ¿no? Juegos europeos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Lunes se utiliza running, boxing, shooting, swimming, jumping, diving. De acuerdo al día se utilizan diferentes tipos de actividades. Entonces, Jim le gustan el jumping, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿debería él irlos para poder mirar el jumping? ¿Cierto? Debería él. ¿Quién? Él, Jim. ¿Debería él ir los viernes? Pero mire que viernes se maneja jumping. Entonces, yes. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, él debería. Entonces, sí. Entonces la respuesta correcta es la siguiente. Sí. Sí, él debería, ¿no? Entonces, should sería la manera lógica, ¿no? Sí, él debería. Y en tal caso que no, entonces muy sencillo. Él, la forma negativa, ya la sabemos nosotros cuál sería la forma negativa. De la siguiente manera, él should not, ¿no? Entonces, should o shouldn't, lo mismo, ¿no? Si sería de la forma negativa, entonces aquí sería, entonces, por ejemplo, aquí sería, entonces, sería la siguiente manera, sería no, coma, ¿quién? Él no debería, no, should no, entonces sería should, ¿cierto? Should not. No, él no debería, ¿no? O del apóstrofe, shouldn't, ¿cierto? El apóstrofe shouldn't, ¿no? Should, que aquí me está comiendo la shouldn't, should, ¿cierto? Should, n, el apóstrofe, que se utilizaría allí. Entonces, si no, entonces sería no, coma, él no debería, ¿no? Entonces sería should should not. O el apóstrofe, ¿cierto? Que sería la siguiente manera. Shouldn't. Allí, está mucho mejor, allí. No, él no debería, ¿no? Él no debería. Entonces, por lo tanto, ya estamos aquí ya prácticamente utilizando el shouldn't o el shouldn't, ¿cierto? Se utilizaría con algún, así sucesivamente con todas ellas, pero todo de acuerdo a la información de aquí, ¿listo? En este caso, completa las siguientes oraciones con el must, mustn't, should o shouldn't, ¿no? Entonces, tú verás si aquí en esta oración utilizarías que tú que deberías o tú deberías, de acuerdo al uso, ¿sí? Tú debes, ¿sí? Debería utilizar el must, debes o no debes, o tú debería o no debería. Entonces, de acuerdo a la oración, obviamente utilizando el diccionario, ¿qué es lo que realmente nos conviene aquí, cierto? Tú deberías, ¿qué deberías hacer? Si se utiliza el must, que deber, tú debes, ¿cierto? O el should debería, ¿no? Tú deberías. Por ejemplo, aquí en este caso, una vez yo, que sería yo compraría una nueva Watts, que lavadora. Este es que dice que esta es una que está rota y que ellos no pueden ser reparados. O sea, aquí la pregunta es si yo debería comprar una nueva lavadora. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, debemos utilizar en estos espacios en blanco si realmente se utiliza el must, mustn't, should o shouldn't, ¿sí?
Responda a las siguientes preguntas. Aquí debe responder algunas de las preguntas utilizando el diccionario, ¿no? También igual, de acuerdo a lo que nos están preguntando acá, ¿no? Les recuerdo que debería nosotros, ¿qué? A lo que la frase nos está preguntando allí, ¿no? Hay muchas preguntas allí, ¿no? ¿Debería los niños comer dulces en la clase? Entonces usted, de acuerdo a la lógica de la pregunta, contestaría sí o no. Sí, ellos deberían, o no, ellos no deben. ¿Debería usted usar que un lápiz? El profesor debería utilizar, ¿no? Un pencil. ¿O debería tú estudiar en inglés? ¿Deberías tú estudiar inglés? Es una pregunta que se está haciendo si tú, de acuerdo a tu forma de pensar, si deberías tú estudiar inglés. ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos a utilizar ahora el has to. Dice en un ejemplo, aquí un doctor inspeccionando a un paciente dice que tú tienes que tomarse la aspirina por 4 veces al día, ¿no? Dice el que has to, esto es necesario, esto es obligado, o sea que el has to sí es obligado, ¿cierto? Por ejemplo, tú tienes que pasar el test antes que tú puedas lograr ¿qué? La licencia de manejar, ¿no? Aquí se utilizan el I, will, you, they con el has to y el he, she, is con el has. Mire que aquí cambia. Con el has to para él, ella y esto, ¿listo? Por ejemplo, yo tengo que ir a trabajar, ¿no? Y acá él tiene que ir a trabajar, ¿no? El pasado del he, el pasado es el has to, ¿no? El pasado es el has to. En esas preguntas negativas se usa, dice que se utiliza el do y el das en el presente, ¿no? El do y el da en el presente dice que se utiliza el did, ¿no? Para el pasado. Bueno, aquí en el presente estamos utilizando lo que es el has to para pregunta, el do en I, we, you y they y el das en he, she, it. ¿Listo? En el presente negativo aquí tenemos lo que es el I, we, you, they con el don't y el he, she, it con el doesn't en has to. ¿Listo? Aquí vamos a continuar con la guía. El pasado se utiliza el did con I, we, you, they con el has to y el he, she, it también con el has to. Y de la forma del pasado negativo sería lo mismo los pronombres, único lo que cambia es el did, ¿no? El has to. Dice que el don't, has to, dice que esto no es necesario, ¿no? Porque esto sería como mucha redundancia allí dentro de la oración. Por ejemplo, ¿qué tiempo tú debes hacer para qué? ¿Qué tiempo tú debes hacer para llegar? ¿Qué tiempo? Tú tienes que lograr o tomar para poder llegar, ¿no? ¿Qué tiempo tú debes tomar? ¿Listo? Ese sería un ejemplo de pregunta allí. Entonces, unos vocabularios que pues de pronto debemos retroalimentarnos. Y en esta oración, en este ejercicio, se completa las siguientes oraciones usando el has to o el has to más algunos de los siguientes verbos, ¿no? Por ejemplo, mis ojos no están muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos utilizar? Dice que la oración debe utilizar el has to. Yo, entonces la respuesta, ¿cuál sería? Le recuerdo que son un espacio en blanco, lo que hay que llenar en inglés, obviamente de acuerdo también al apoyo con nuestro diccionario, ¿no? Bueno, la pregunta dice, mis ojos no están muy bien, ¿cierto? Muy probablemente allí hay un problema con la vista. Entonces, yo, ¿cierto? Yo debo, el have to, ¿qué? Yo debo ¿qué? Yo tengo que. Dice que de acuerdo, completa esa interrogación usando el have to o has to, pero como yo veo que el pronombre antecede primero o va a iniciar antes del espacio en blanco, va con el I, ¿cierto? Entonces yo verifico que si realmente el I utiliza con el
have to o has to, ¿no? Pero si mirando el has to, se utiliza, el has to se utiliza para el he, she, it, y el has to se utiliza el I, o sea que sí me sirve el has to. Entonces el has to lo voy a implementar acá, entonces sería la siguiente manera. Entonces I have to, ¿cierto? Entonces allí ya lo tengo. Has to, dice, mis ojos no están muy bien, ¿cierto? Yo tengo que hacer, leer, hablar, manejar o llevar. Claro, debo, la respuesta sería lógica, es llevar. Es llevar, ¿qué? Las gafas. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Así sucesivamente con alguno de ellos. Completa la siguiente oración usando el has to o el has to. Uno de los siguientes verbos, casi es parecido al siguiente ejercicio, ¿no? Responder, comprar, cambiar, lograr, ir o caminar, ¿no? Es de acuerdo utilizando, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta de esta oración, el pronombre es we. El we sería el has to o el has to o el has to. Con el we, si vamos arriba, el has to, ¿cierto? ¿Dónde está? Con el with, ven, permíteme tantico, acá. Dice que debemos utilizar, utilizando el have to o el has to, alguna de las siguientes, más uno de los siguientes verbos. Entonces, aquí nosotros más espacio en blanco, el with, debemos verificar el has to, verificar por acá, es verificar si termina en signo de pregunta. En este caso no están afirmando allá, ¿no? Entonces el has to, de acuerdo a la regla, a ver, de acuerdo a la regla, acá, mire, el pasado del has to, ¿no? El pasado del has, el has to, ¿no? Dice que en cuestiones, en preguntas y negativas se usa el do, el das, presente y el pasado. Entonces, en este caso tenemos que convertir con el with, ¿cierto? Mire que el with está acá de forma de presente y en forma negativa. Entonces, sería mirar si es has to o si es el have to para poder contestar a esta siguiente pregunta que nos están orientando allí, ¿no? Es casi parecido al ejercicio anterior. Igual aplicaría para este caso, escribiendo la pregunta y algunas si están presentes y algunas que están en pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo que levantarme temprano mañana. Un ejemplo allí también claro es que, ¿qué tiempo, no? Aquí vamos a realizar un tipo de pregunta. Este tipo de pregunta estaba por acá formulada. Mire, aquí está un ejemplo que dice, ¿qué tiempo, cierto? Tú tienes que lograr ¿para qué? Para levantarse. Mire, ¿qué tiempo do you have? ¿Cierto? Do you have to? Entonces, ahí sí sería utilizando do you have. Mire que está preguntando do you have to. Entonces allí, ¿qué tiempo do you have to? Do you have to, ¿cierto? ¿Qué tiempo tú tienes que levantarte, ¿no? Allí con signo de pregunta, do you have to get up. Es una pregunta que están formulando allá. Es de acuerdo, get up, do you have to get up, de acuerdo a la pregunta que están indicando allí, ¿no? Si se dan cuenta, en cuanto a la pregunta
que están formulando allí, estamos hablando es con el you, ¿no? Do you have to? Mire que aquí están utilizando en presente, ¿no? Utilizando, primero se utiliza el do y después los pronombres. En este caso, do you have to termina en signo de pregunta, se utiliza el do, ¿cierto? Y luego seguidamente del pronombre y obviamente el has to, en la cual termina el signo de pregunta, ¿no? Entonces vamos a dirigirnos hacia abajo. Y acá sería el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo tú utilizas? ¿Cierto? Y la pregunta y la respuesta dice que yo tengo que lograr que lograr temprano mañana, ¿no? Bueno, muchachos, yo creo que eso sería por en cuanto al tema de inglés, ¿sí? Ahora voy a explicarle lo del tema informática, ¿no? El tema informática también es algo largo allí, que en la cual les voy a explicar. Vamos a ver temas complementarios de lo que vimos en la guía anterior sobre lo que son columnas, filas, ¿cierto? Aquí tengo este ejercicio que hay que resolverlo y también tengo que hay que resolver este, hay que resolver este, hay que resolver este tipo de facturas y por último resolver este, ¿no? Entonces hay que resolverlo. Puedes explicarle cómo resolver este. Voy a colocar un poquito más de zoom, ¿no? El primer paso para poder resolver este, debo identificar el primer paso, debo identificar las columnas, filas, ¿cierto? Y las celdas. En este caso, voy a colocar, y en mi caso es que esta sería la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, perdón, la columna E y la columna F. ¿Listo? Este sería la fila 1, este sería la fila 2, este sería la fila 3, este sería la fila 4, este sería la fila 5 y por último tenemos la fila 6. ¿Listo? Una vez que ya tenga identificado esto, ¿cierto? Voy a proceder a resolverlo, lo que me indica acá. ¿Listo? Aquí me está indicando gasto total en enero. Dice que el gasto total en enero, entonces el gasto total en enero debo identificar que el gasto total de enero sería en la siguiente columna B, ¿no? El gasto total en enero, entonces esto sería igual a qué, entonces lo van a hacer de la siguiente manera, esto sería igual, ¿cierto? Igual a qué, entre paréntesis, ¿no? Si lo quieren lo pueden hacer entre paréntesis, igual a quién, entre paréntesis a quién tenemos a lo que hay en agua, y agua, ya están, como nosotros ya en la guía anterior ya sabemos que es una celda, está compuesta, es la intersección entre una columna y una fila. Entonces agua, el valor de agua es 75, ¿no? Pero ese 75 está ubicado es una celda que está ubicada en 2B, ¿no? En 2B, si más recuerdo, primero se nombra la columna y luego la fila, ¿no? Sería entonces B2, ¿cierto? ¿Qué sería B2? De hecho, esto lo podríamos hasta tomar en Excel, ¿no? Lo podríamos tomar en Excel también y sacar eso. Entonces sería lo que hay aquí, B2 más ¿qué? Más lo que hay luz, que sería 25. En este caso sería B3, ¿no? Lo que hay luz sería B3, en este caso sería B3 más ¿qué? Lo que hay en comunidad sería 30, pero no sería 30, sino sería el nombre de esa celda, sería B4, ¿no? B4 más ¿qué? Más lo que hay en gas, que sería 7, pero 7 no lo coloco acá. Es muy sencillo, coloco el nombre de la celda, que sería B5. Entonces serían B5, ¿cierto? Y esto sería la respuesta. Esto sería la respuesta a la primera pregunta que nos está preguntando gasto total en enero.
O sea que aquí automáticamente, si esto lo llevo a Excel, el programa Excel, me va a sumar lo que hay en B2. ¿Qué hay en B2? 75. ¿Qué hay en B3? 25. ¿Qué hay en B4? 30. ¿Y qué hay en B5? 7, ¿no? Este es lo que me va a dar el resultado acá. Es la respuesta que va a ser el gasto total en enero, ¿cierto? Gasto total en enero. ¿Listo? Ejemplo, lo voy a llevar en Excel. Vamos a hacer una prueba, ¿cierto? Voy a realizar una prueba en Excel para verificar que realmente esto está realmente bien. ¿Listo? Vamos a ver si tomo esto. Vamos a tomarlo acá. Y voy a llevarlo, tratarlo de llevarlo acá. A ver cómo me fue acá. No está. Ok, listo. Entonces voy a intentarlos de plasmarlos de manera rápida. Acá lo que tengo, ¿cierto? Entonces, de manera lógica voy a colocar acá enero, ¿cierto? Enero, ¿cierto? Aquí voy a colocar lo que es agua. ¿Qué más tengo? Tengo lo que es luz, comunidad, gas y tengo un total allí, ¿no? Aquí en enero tengo lo que es 75, 25, 30 y 7, ¿de acuerdo? Mire que aquí ya tengo 37, aquí sería enero, febrero, ¿cierto? Marzo, ¿no? Ya debería haber un marzo. Entonces, en la primera pregunta, gasto total en enero, o sea que aquí voy a colocar esto en... aquí en cuadrículas, todos los bordes, ¿cierto? Allí están todos los bordes. Entonces, debo hallar el total del mes de enero. Entonces, esto sería igual a ¿qué? Entonces, entre paréntesis, lo que hay en B, entonces sería B ¿qué? B2, ¿no? Mire que automáticamente me tomó B2, más lo que hay en B3, más lo que hay en B4, más lo que hay en B5, cierro paréntesis y automáticamente presiono Enter. Mire que aquí ya me dio el resultado de 137. Esos 137 es igual lo que yo estoy tomando en B2, B3, B4 y B5, ¿sí? Si aquí presiono F2, me está tomando toda la operación de este primer resultado que es 137. ¿Eso qué quiere decir? Que en este momento he encontrado la respuesta a este punto que sería gasto total en enero, ¿no? O sea que este gasto total en enero que tengo acá, ¿cierto? Lo voy a copiar. Esa sería la respuesta a este punto, ¿no? Gasto total en enero. Esa sería la respuesta en este punto, ¿no? Obviamente aquí hay que llenarlo. Sería 137, ¿no? 137, que será la respuesta de total. ¿Listo? Voy a ayudarles con este otro último, que la respuesta sería gasto total de agua y luz. Entonces, ¿cuál sería gasto total de agua y luz? Entonces, esto sería igual entre paréntesis. Identifico gasto total de agua y luz. Pero mire que gasto total de agua y luz no lo he encontrado acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallarlo. ¿Cómo hallo acá esta fórmula? Entonces, ¿cómo hago yo para hallar esta fórmula acá? Esta fórmula, ustedes verán si la hacen. Primero, para poder hallar total de agua, tienen que sumar esta celda más esta otra celda, más esta otra celda, más esta otra celda, dan el total de agua. Y luego van a hallar el total de luz de esta celda, de esta celda, de esta celda, de esta celda. Lo voy a hacer acá. Voy a hallar acá el total de, este es igual al total de ¿quién? De agua. Entonces, este es igual a ¿quién? Habíamos dicho que este es A, B, B1, B2. Entonces, aquí sería B2 más, voy a tratar de hacer esto como un poquitico más pequeño acá.
trátalo ahí, para hacerlo. Entonces sería, esto es igual, entre paréntesis, siempre hay que hacerlo, B2 más lo que hay en agua en febrero, que es 86, pues obviamente 81 coloca, entonces sería A, B, serían C2 más lo que hay en marzo, sería A, B, C, sería D2 más lo que hay en abril, sería A, B, C, D, E2, ¿no? Fila 1, fila 2, E2, ese sería E2, cierro paréntesis. Y mire que ya tengo la primera respuesta acá, ¿no? Mire que aquí esto sería la respuesta, esto sería la respuesta de acá. Una vez que haga lo mismo con luz, ¿cierto? Una vez que haga lo mismo con luz, como ya tengo la respuesta acá, entonces gasto total de agua y luz, ¿qué sería? Entonces le recuerdo que aquí es A, columna A, B, C, D, E y F, ¿no? Entonces, es fila 1, fila 2 y fila 3, así sucesivamente. Entonces, me están pidiendo gasto total de agua más luz. Entonces, gasto total de agua. Entonces, como ya hay el resultado de agua, entonces ahorita sí. Gasto total de agua. Entonces, ¿cuál sería el gasto total de agua? Va a ser un poquito más grande. Acá, gasto total de agua. Entonces, es igual. ¿A quién? Gasto total de agua es igual, entre paréntesis, al gasto total de agua. ¿Y agua dónde está? Está en F2. Entonces sería F2, ¿cierto? Más que, más lo que hay el gasto total de luz, que es en F3. Entonces sería F3, cierro paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, muchachos? Usted tiene que primero identificar las columnas y luego identificar las filas para poder resolverlos, ¿listo? Y tienen que hacerlo así como lo estoy haciendo yo. Si ustedes lo hacen así, yo interpreto de dónde es que ustedes están tomando los datos. Igual lo van a hacer con cada uno de ellos, ¿listo? Aquí en este ejemplo también realmente es muy fácil. En este también se puede sacar lo que es un total, ¿cierto? El total se saca, aquí se saca el total de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, el total acá. Pero como primer paso, les recuerdo que ustedes deben aquí identificar quién es A, quién es B, cuál es la columna C, D y fila 1, fila 2, fila 3, ¿listo? En este caso, el máximo, aquí el máximo se saca de la siguiente fórmula, o sea que este máximo se saca de la siguiente fórmula. Entonces, ¿cómo sería el máximo? El máximo sería de la siguiente manera. Entonces sería igual máximo entre paréntesis. Máximo entre quién? Entre este rango a este otro rango. O sea, toda esta celda. Entonces sería, si esta es la celda, si este es A y este es B, este es B, este es C, este es D, este sería E, sería F y este sería G, ¿no? Entonces el máximo, ¿cómo se saca? El máximo se saca de la siguiente manera, ¿sí? Máximo. Entonces máximo entre la celda B, este sería que este sería 1 y este sería fila 2, ¿no? Entonces tomaría yo. Entonces, ¿cómo lo tomaría? Entonces, máximo, igual máximo ¿a quién? A lo que hay en la celda 150, pero 150 no lo coloco acá, coloco es B2, aquí sería B2 más ¿quién? Entre el rango, ¿no? Igual máximo entre B2, C2 más D2, ¿cierto? Más D2 más E2 más F2 más G2 y cierro paréntesis, ¿sí? O sea que el máximo me lo va a sacar de este rango a este otro rango, ¿sí? Igual se hace con el mínimo, para el mínimo y promedio. El mínimo es lo mismo, el mínimo se utilizaría de la siguiente manera. Esto sería igual a que, entonces sería igual
Mínimo es min, entre paréntesis, y se toma de todo el rango, ¿listo? Y promedio, creo que promedio se hace de la siguiente manera. El promedio se sacaría de la siguiente manera. Es igual a promedio. Y lo mismo, se toma todo el rango. Hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo claro. Aquí. A ver si me lo toma. Vamos a ver si me lo toma esto. Vamos a ver, a ver si me lo toma esto. Y lo llevamos en Excel, ¿listo? Vamos allá a los Excel, vamos a agregar una a modo de ejemplo, vamos a crear un nuevo aquí, ok, vamos a ver si no los tomaron acá estos rangos. No me los toma. Entonces voy a hacer de manera rápida, a modo de ejemplo, de acuerdo a la guía. Voy a hacerlo de manera rápida, ¿no? Aquí en el primer caso tenemos lo que es país, enero, febrero y marzo, ¿no? Voy a tomar esos tres como ejemplo. Colocar España, Italia y Francia. ¿Listo? Francia, listo. Aquí va a tomar 150, 167, ¿cierto? Y 210. Y 210. Aquí tenemos 130, 191. Este es modo de ejemplo, 180. Aquí 150. Bueno, en fin. Voy a utilizar estos dos. Entonces aquí tenemos lo que es un total. Bueno, va a sacar el mínimo y el promedio, ¿no? Entonces en este caso aquí me están pidiendo el mínimo, máximo y promedio, ¿de acuerdo? Esto va a utilizar esta franja acá, va a utilizar como todos los bordes, listo. Mínimo, entonces mínimo es igual a ¿qué? A min, que es mínimo, min entre paréntesis, tomaría lo que es, mire, B2 más, vamos a B2 más C2 más D2, cierro paréntesis y me dio 527 con un error que acabo de cometer, es que aquí se tiene que separar con punto y coma. Aquí no es más sino punto y coma. Ahorita sí, es punto y coma, listo, no era más, estoy comentando un error allí, pero ya se corrigió. ¿Qué pasa? Que el mínimo es simplemente 150, como es 1150 es menor que 160, 100, sí, entonces me quedo con el mínimo de 150. Y 150 es menor que el de 210, sí, entonces el mínimo es 150. Ahora, ¿cómo saco el máximo? El máximo es casi parecido acá, único lo que cambia es máximo, entonces sería igual MAX máximo entre paréntesis lo que hay en B2 punto y coma, C2 punto y coma y D2 punto y coma, cierro paréntesis, que en este caso me tiene que dar 210. Aquí dice que hay un error. El error acá está acá. Está el error, enter. Y vamos a ver, dice que igual máximo entre quién. A ver, máximo. Aquí un error porque no se puede colocar. Entonces entre B2, C2 y D2, ¿no? Entonces, mire que aquí me faltó un D2. Aquí está el error, presiono enter y listo. Si nos damos cuenta,
210 mayor que 160, sí. 210 mayor que 150, sí. 210 es la respuesta correcta. Mire, aquí tenemos la fórmula, presiono F2 y ahí está la respuesta, el rango que está tomando. El promedio es igual a promedio, ¿en promedio entre quién? En promedio entre 150, perdón, 150 no, entre B2, punto y coma, C2, punto y coma, ¿no? Epa. Punto y coma, y el último tenemos D2, cierro paréntesis y ya tenemos ahí. ¿Qué significa con D2? Que está sumando esta cifra y dividiéndolo por 3. Hagámoslo eso en una calculadora, ¿no? Vamos a realizar ese estudio. Vamos a coger 150 más 167 más 210. Eso es igual a 527 dividido el promedio entre el número de cantidades que se está realizando ahí, entre 1, 2, 3, entre 3, esto es igual a 175,666, que es lo mismo que tenemos acá, 175,666, ¿listo? Realmente es muy fácil, muy sencillo. Ahora voy a explicarles sobre el tema de lo que es la factura, ¿cierto? Aquí la factura es muy sencillo, simplemente vamos a utilizar lo que es la cantidad por las gomas, ¿no? Entonces su total aquí, ¿cómo sería? Entonces esto sería, es igual a quién, eso es igual entre quién, entre lo que hay la columna fila, ¿no? Aquí lo mismo, aquí igualmente hay que nombrar A, B y C, ¿no? Fila 1, fila 2 y fila 3. Cada una de ellas sería la fila, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo voy a hacer acá? Entonces, este es igual, ¿entre quién? Entre la cantidad, que sería en este caso A2, sería A2, ¿por quién? Por el precio unitario. El precio unitario está en C2. ¿Listo? Y esa sería la respuesta correcta de cada uno de ellos. ¿Listo? Así sucesivamente con cada uno de estos. ¿Listo? Igual manera hay que sacar esto. Este ejercicio que está acá es parecido al primer ejercicio de arriba. ¿De acuerdo? Al primer ejercicio de acá. ¿Listo? Entonces eso hay que resolverlo, muchachos. Una vez que ya lo tenga resuelto, se le toman una foto y me lo envían a mi WhatsApp. ¿Listo, muchachos? Entonces eso sería todo, chicos, en cuanto a lo del tema informática, ¿cierto? En la guía número 2. Y obviamente pues ya le había explicado también sobre el tema de inglés. ¿Listo, muchachos? Chicos, espero que se encuentren bien de salud. Dios los bendiga. Bye bye.